Buenos días, Dios les bendiga, ya casi mediodía. Vamos a compartir un tema muy especial y es acerca del día de reposo. Queremos hablar un poquito del día de reposo para que ustedes en su casita mediten, lo estudien y saquen sus propias conclusiones bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué está establecido el día de reposo? ¿Desde cuándo y para quiénes es el día de reposo? El día de reposo lo encontramos por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Y dice así, versículo 1, 2 y 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de sus manos. Entonces, el primero que habló del día de reposo fue Dios, Jehová Dios, a través de la creación. También lo encontramos que es una señal, Éxodo 31, 17. Es una señal. ¿Qué quiere decir una señal? Que siempre debe estar en la vida de las personas. 17. Señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Moisés le está hablando al pueblo de Israel que el día de reposo es una señal. Amén. También lo encontramos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 10, encontramos que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto a través de su siervo Moisés, les dio 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice lo siguiente: mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Son 10 mandamientos, todos los 10 son importantes, no podemos excluir uno o dos de ahí, sino todos debemos leerlos, estudiarlos y meditarlos. Entonces encontramos también el día de reposo en Éxodo capítulo 20. Dios prohíbe en ese día trabajar, Éxodo 35, 2. Y vamos a leer qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Y dice el Señor: 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno, le decía al pueblo del Señor que ese día moriría. Recuerdan que en una ocasión Moisés encuentra a un muchacho trabajando el día de reposo y le quitan la vida porque estaba desobedeciendo a los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 5, 14. ¿Qué nos habla en el libro de Deuteronomios para no leer todos los versículos? 5, 14. Vamos a leerlo por acá. Dice el Señor así: mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el buey, ni el asno, ni ningún animal tuyo, ni del extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces, no solamente el día de reposo lo cumplía el pueblo de Israel, sino también los extranjeros que iban a trabajar en el día de reposo. Amén. Entonces nos damos de cuenta, vamos a ir al libro de Deuteronomio 5, 12 al 14. Nos damos de cuenta, hermanos, que es un día especial, maravilloso, que Dios lo estableció en los 10 mandamientos. Dice que lo bendijo, pero lo dio para el pueblo de Israel, pero le dijo al pueblo de Israel que lo cumplieran ellos y también los extranjeros que iban a trabajar en el pueblo de Israel. Deuteronomio 5, 12 al 14 dice: guarda el día de reposo y santifícalo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día de reposo Jehová tu Dios. Entonces dice que lo guardes y lo santifiques. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 19 al 20. Nos damos de cuenta que es un paso ¿de qué? De obediencia. ¿De obediencia para quién? Para nuestro Dios.
Por lo tanto, lo debemos obedecer. Ezequiel 20, 19 al 20. Dice así: yo soy Jehová tu Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis días de reposo y ponerlos por obra. ¿Qué significa poner algo por obra? Que estemos al pendiente y lo hagamos continuamente. Dice, santificad mis días de reposo. Estos sean por señal entre mí y vosotros, que sepáis que yo Jehová vuestro Dios. Entonces nos damos de cuenta que el versículo 19 nos dice: yo soy Jehová tu Dios, andad en mis estatutos y guardad mis días de reposo y ponerlos por obra. Esto es un consejo que Dios le está dando, pero ya no está bajo la ley de los 10 mandamientos, ya no están bajo la ley de los 5 libros del Pentateuco, que son Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Ya no están en estos 5 libros, ya está en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel lo está dando al pueblo. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Vamos a ir, ¿qué nos habla el profeta Isaías acerca del día de reposo? Versículo 58, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice el Señor así: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo veneres no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? La boca de Jehová. Mire tan importante que es esto. Mire tan importante que el profeta Isaías habla del día de reposo. El siervo del Señor habla del día de reposo y lo hace de una manera tan especial. Dice que el que lo cumpla, que el que lo obedezca, está desde el versículo 13, dice: entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Bueno, nos damos de cuenta que el profeta Isaías habló del día de reposo, ¿cierto? Pero ahí había una gran promesa, ¿cierto? Una gran promesa que es algo maravilloso. Jesús dijo: yo soy sobre el día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que Jesús dijo. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen esto el día de reposo? Lo que no es lícito. Pero él les dijo: nunca leísteis que ha sido dicho que David, cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer sino los sacerdotes, y aún los dio a los que estaban con él. También les dijo, el día fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Para qué fue hecho el día de reposo? Esta es la primera meditación. ¿Para qué fue hecho? Fue por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios hizo el día de reposo para que el hombre descansara. En la otra versión dice: el día de reposo fue para que el hombre descansara. Entonces Jesús lo que quiso decir es: no se vuelvan tan religiosos, sino cumplan lo que dice mi palabra. Descansen el día de reposo. Si el Señor nos manda a descansar el día de reposo y dice que ese día es santificado, es bendecido por Dios, ¿para quién es el beneficio? ¿Para Dios o para nosotros? Creo que para nosotros. Primero, porque somos obedientes a Dios. Y segundo, porque estamos
viendo la bendición de Dios en obedecer este día. Entonces, ahí leímos este versículo. Si una persona no lo puede guardar o cumplir, no lo podemos juzgar. Vamos a ir a Colosenses 2, 16, 17. Este versículo muchas personas lo toman y lo enseñan de una manera que no es correcta. Vamos a escucharlos. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Escuchen lo que dice Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o día de reposo. Nosotros como siervos de Dios no podemos juzgar al que lo hizo ni al que no lo hizo. Si una persona quiere obedecer a Dios, me imagino que lo tiene que hacer voluntariamente y de corazón. ¿Cuál es mi deber como sierva de Dios? Enseñar los mandamientos. Todos los mandamientos: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? No debemos adorar imágenes, no debemos arrodillarnos ante ellas. Estos son los 10 mandamientos. Pero si una persona viene y me dice a mí: pastora, yo realmente este sábado estoy en una empresa, trabajo en una empresa y me toca trabajar. Yo no le puedo decir: hermano, usted se va a condenar por no guardar el día de reposo. Yo no puedo juzgarlo porque a mí Dios no me llamó como juez. A mí el Señor me dijo: enséñale al pueblo, instruye al pueblo, porque el Señor me dice en su palabra a mí, Él me dice a mí que yo soy esa guiadora, esa enseñadora del pueblo. Yo soy esa persona que transmite el mensaje de Dios al pueblo. Si usted lo puede obedecer, lo puede guardar, gloria a Dios. Lo puede cumplir, gloria a Dios. Por eso siempre motivo a la iglesia que le pida a Dios que le dé su propia empresa. Al ser dueño usted de su propia empresa, usted dice: Señor, voy a obedecer. ¿Cuál es el día de reposo? Según la Biblia, en mi Biblia, hay unas letricas pequeñitas que dice equivale a sábado. No dice equivale a domingo, dice equivale a sábado. En la mayoría de la Biblia dice equivale a sábado. Muchas personas lo pueden cumplir, lo pueden guardar, y esto es una bendición, obedecerle a Dios. Pero como tal, juzgarlo, si lo está haciendo, no debemos hacerlo. Vamos a ir a otro texto de la palabra del Señor. Está en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Vamos a estar muy pendientes de esto. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué se puede hacer ese día? Dice: enseñaba Jesús en la sinagoga el día de reposo. ¿Quién lo hacía? Jesús. Si Jesús lo hizo y dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios, ¿a quién tengo que imitar? ¿A Pedro, a Juan, a Pablo, a Tomás? No. Yo debo imitar a Jesús. Lo que Él hizo, lo debo hacer yo. Lo que Él cumplió, lo debo cumplir yo, porque Él es mi Salvador. Y entonces dice en San Lucas capítulo 13, versículo 10, enseñaba Jesús en la sinagoga un día de reposo. O sea, aquí en mi Biblia dice un sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amén. Porque el pueblo de Israel tenía ya por costumbre que todos los días, las semanas, todos los tiempos de día de reposo se reunían en el templo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hubiera podido decir: no, hoy sábado no voy al templo porque yo soy Jesús. No, Él hacía lo mismo que hacían los siervos que predicaban la palabra del Señor. Se reunían en el templo. Bueno, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hebreos 4, 11. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este precioso libro. Hebreos 4, 11. Dice el Señor así: procuremos pues
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que dice el Señor? El no guardarlo es un ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo digo que no lo guardo, que no lo obedezco, porque no quiero, me estoy volviendo, ¿qué? Desobediente. Otra cosa es cuando no lo puedo hacer, porque yo estoy sujeta a las leyes de la tierra, que si una persona trabaja en el gobierno, trabaja en una alcaldía, trabaja en una empresa, esa persona no lo puede hacer como lo manda la Biblia. Pero si usted es un hombre independiente y no lo quiere hacer, se vuelve desobediencia. Amén. Dice aquí, Efesios 1:5. Efesios 1:5. ¿Qué dice el Señor? Que muchos me dirán a mi pastora, pero es que el día de reposo era para el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora nosotros somos ¿qué? Hijos adoptados. Y como hijos adoptados debemos cumplir los mandamientos. Amén. Gálatas 3, 26, 28 y 29. Vamos a leerlo acá. Dice el Señor así. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos damos de cuenta que ya, si usted decía, no, yo no pertenezco al pueblo de Israel, era para el pueblo de Israel. No, es para nosotros, porque el Señor dijo que por medio de él fuimos adoptados y ahora somos hijos de Dios. Vamos a ir a Éxodo 31, 16. ¿Cuánto tiempo debo cumplir yo con el día de reposo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un año? ¿Por mes? ¿Por 10 años? Éxodo 31, 16 y 17. Dice el Señor, guardaos pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones y por pacto perpetuo. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarlo por generaciones y por pacto perpetuo. Amén. Esto es por mucho tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6 nos dice así. Aconteció también que otro día de reposo, que él entró en la sinagoga. ¿Quién? Jesús entró en la sinagoga. Y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaba, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él conocía los pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Y Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar vidas o quitarlas? Ya. ¿Qué podemos hacer el día de reposo? 3 cosas importantísimas, mis hermanos. Cosas que usted y yo podemos hacer el día de reposo. Primero, predicar la palabra del Señor. Lucas 6:6. Lucas 6:6. Y aconteció que también otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha enferma. Lucas 6:6. ¿Qué más podemos hacer el día de reposo? Ayudar al prójimo sin cobrarle, porque por amor y misericordia debemos ayudar a otros. Entonces vamos a ir a Lucas 14 del 1 al 6.
Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14, del 1 al 6. El Señor nos habla que aconteció que un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto lo acechaba. Jesús comía el día de reposo. No todas las veces usted tiene que ayunar el día de reposo. Puede ayunar un día, otro día puedes descansar y otro día puedes hacer el bien al prójimo. Pero cuando ayunes, vaya a la casa del Señor. Dice el Señor: y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar el día de reposo? Él ayudaba al prójimo el día de reposo. ¿Qué otra cosa podemos hacer el día de reposo? Descansar. Hebreos 4, 9 al 10. Descansar. Descansar es que tú te acuestes en un chinchorro, en una cama, no pegado al celular, sino diga: hoy o me voy para debajo de un árbol o me voy para un río y me estoy toda la tarde en el agua, descanso de tantas preocupaciones. Eso también se puede hacer. Hebreos 4, del 9 al 10. Hebreos 4, versículo 9 al 10, dice así: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Deuteronomio 5, 12 al 14, por favor. Deuteronomio 5, versículo 12. Dice el Señor: guardaos pues el día de reposo para santificarlo como Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día de Jehová Dios, ninguna obra se haga en él, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal suyo, ni del extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses ese día. ¿Para que qué? Descanse ese día. Entonces se pueden hacer 3 cosas importantes. 1, predicar. 2, ayudar al prójimo. Y 3, podemos descansar. Es importantísimo conocer qué se puede hacer el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos, para el descanso. Cuando hagamos caso del día de reposo, lo hacemos para el Señor. Pero si no lo hacemos, pues no lo hacemos para el Señor. Romanos 14, 5 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dice: yo lo voy a hacer, me voy a proponer a guardar el día de reposo, me voy a proponer a obedecer a Dios en esa área. Dice que lo hacemos para Dios. Escuchen este versículo, Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre el día y el día, otros juzgan iguales todos los días. Uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso para el Señor no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere obedecer a Dios en esa área, le va a traer bendición económica, bendición espiritual. Pero si no lo hace, en realidad no lo hace para el Señor. Por eso dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, no juzgar a nadie si lo pudo cumplir o no lo pudo cumplir, pero sí tengo que enseñar los mandamientos. Segundo, ¿qué se puede hacer en el día de reposo? 3 cosas importantes: predicar la palabra, ayudar al prójimo y descansar. ¿Qué es lo que dice el Señor en el libro de Romanos? Que si yo lo hago para el Señor. Pero si no lo hago, no lo hago para Dios. ¿Qué sería más importante? Creo que hacerlo para el Señor. Y esto es una lucha grande, hermanos, de muchos seres humanos. La gente cumple los demás mandamientos, pero este se hace difícil. Se hace difícil. Pero yo no les digo que usted se va a condenar, pero sí es parte de obedecer a Dios. Si es parte de tomar conciencia a cumplir los mandamientos de Dios. Así como yo puedo decir: el adúltero se va a condenar, el fornicario se va a condenar, también se va a condenar el chismoso,
el que juzga, el que critica, el mentiroso, el maldiciente, el borracho, el estafador. Porque en el libro de Gálatas dice el Señor, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, acerca de las cuales les amonesto hoy, o sea, les digo hoy, que si ustedes practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. La desobediencia es pecado. Y usted dice, pastora, uno se condena si no lo guarda. Yo no lo sé, pero una cosa sí le digo, que Dios nos ayude a todos a ser obedientes al Señor y a cumplir su palabra como está escrita. Y no es que nos hayamos vuelto adventistas, como alguien dijo, no, es que la pastora está cambiando de religión. No, hermanos, yo no me he salido de la Biblia. Yo estoy predicando la Biblia como está escrita y no por ningún consejo de ninguna religión, porque el Espíritu Santo me revela, me enseña y me dice que tengo que enseñarle al pueblo. Yo no dependo del consejo de ningún humano, mis hermanos. Yo dependo del consejo de Dios. Y lo que Dios me dice que enseñe, eso enseño. Yo cumplo con enseñarte a ti la importancia y la bendición que trae el cumplir el día de reposo. Si tú lo quieres hacer, lo hace para Dios. Pero si no lo quieres hacer, no lo hace para Dios. Ya es tu decisión. Dios te bendiga y un abrazo grande.